Bienvenidos al módulo 1, tema 4, Introducción al análisis técnico. Mi nombre es César Martínez, soy trader profesional y el día de hoy le vamos a hablar de la teoría de DAO, uno de los principios y las bases y fundamentos del trading. Antes de comenzar la presentación, quiero hablarles de la importancia de la teoría de DAO. Se considera a DAO uno de los padres del análisis técnico y es importante destacar que esto proviene del siglo XIX aproximadamente, cuando Charles Dow era simplemente un obrero antes de introducirse al tema de las finanzas y la economía en aquella época. Él pierde a su padre a los 6 años de edad y entre los 6 años de edad y los 20 años de edad él logra sacar a flote su familia siendo un simple obrero. Después comienza sus estudios o intenta hacer sus estudios en la parte de periodismo trabajando para un periódico donde él comienza a entrevistar especialistas en la parte de economía, finanzas para hacer los análisis del mercado de aquella época. Fue tanto su entusiasmo en el tema de periodismo que de manera empírica, sin querer, se convierte en financiero y en un economista, donde todas las notas que él realiza fueron documentadas y son lo que pasan a la historia a formar parte de los fundamentos básicos de la teoría de Dow. Esta teoría se basa en 6 principios, la cual vamos a conocer el día de hoy. Primer principio de la teoría de Dow: los precios lo descuentan todo. ¿A qué se refiere la teoría de Dow con respecto a este primer principio? Bueno, que sostiene que todos los factores relevantes que afectan a los precios de un activo ya están incorporados en el mismo. Esto significa que no es necesario analizar factores externos para comprender el movimiento de precios. En pocas palabras, cualquier afectación en el mercado a nivel económico, a nivel político, a nivel psicológico de todos los influyentes en el mercado van a tener una reacción en el precio. Esto ya está presente en lo que nosotros vemos en el mercado. No se requiere hacer un análisis fundamental para poder a nivel técnico ver eso reflejado en el precio, porque ya está inherente lo que aparece tanto en el activo como en las acciones o en cualquier producto que nosotros estemos tradeando o analizando en ese momento. Segundo principio, las 3 tendencias del mercado. Según la teoría de Dow, existen 3 tendencias. La tendencia primaria o mayor, que refleja la dirección principal del mercado y que normalmente es largoplacista. En la época de Dow, él daba como largoplacista una temporalidad mayor a un año, de 1 a 3 años aproximadamente. La segunda tendencia es la secundaria o intermedia, representa las correcciones de la dirección principal. Y la menor o la que también le llaman en algunos libros la terciaria, es la que constituye las fluctuaciones a corto plazo en la tendencia secundaria y son las que pueden generar un ruido en el mercado a nivel temporal, a muy corto plazo. En el caso de la secundaria, estamos hablando de una temporalidad que en aquella época él reflejaba 3 meses a semanas. Y en el caso de la menor, estamos hablando de temporalidad diaria. Es importante destacar que la teoría de Dow, el segundo principio de la teoría de Dow, en el caso de las tendencias, ha tenido ciertas adaptaciones en los traders de la actualidad, ya que en aquella época no existían los ordenadores como ahora, donde podíamos ver gráficas y tener herramientas como TradingView. En esta época es mucho más fácil nosotros poder detectar una tendencia principal y dependiendo del tipo de trader que tú seas, si eres un swing trading, si eres un day trading o si eres un scalper, dependiendo del tipo de trading que tú seas, tú defines cuál es tu dirección principal o temporalidad principal. Por ejemplo, en el caso de los swing trading, estamos hablando de que su dirección o tendencia principal, podemos hablar de temporalidad de semanas o días. En el caso del day trading, la temporalidad principal diaria o de 4 horas. O que hablamos de temporalidades menores, estamos hablando de minutos, temporalidad de 5 minutos, 15 minutos aproximadamente. Vamos a suponer que vamos en un barco, en el océano, las mareas, que sería lo que nosotros llamamos tendencia principal, las olas, la tendencia secundaria y aquellos vaivén que se ven esos rizos en el mar sería la temporalidad menor. El tercer principio de la teoría de Dow habla que existen 3 fases de las tendencias primarias. La primera fase le llama la fase de acumulación, cuando los inversores más informados o grandes instituciones comienzan a comprar. ¿Por qué comienzan a comprar? Porque tienen toda la información de qué puede estar sucediendo en ese momento con el activo
y toman la primicia o la prioridad, tomar posesión importante del mercado, y esto se le llama área de acumulación. La segunda fase es la de participación pública. Una vez que esos compradores o grandes instituciones comenzaron a comprar, ya los participantes minoritarios y traders, inclusive profesionales, comienzan a tomar posición del mercado y entrada, proceso de compra, y donde hay una tendencia o de venta, y donde ocurre esa parte de participación pública. Y la tercera fase, la fase de distribución, donde los expertos comienzan, o grandes instituciones, a vender porque tienen información valiosa de que ya es un punto donde oportuno vender todos esos activos o acciones o lo que se esté tratando en ese momento al público, distribuir al público en general. Quiero presentar gráficamente cómo se visualiza las fases del mercado según la teoría de DAO. Es importante la visualización porque cuando tú entiendes qué está ocurriendo y en qué parte de la fase de mercado estoy, puedes tomar de una manera mucho más sencilla decisiones de si voy a abrir una partida a la compra, a la venta, si está en un proceso de acumulación, distribución, alcista o bajista. Normalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? El mercado viene cayendo, ¿ok? La mayoría de los están en un momento de depresión porque han tenido seguramente pérdidas y psicológicamente se ven afectados, hasta que llega un momento de que las grandes instituciones ven que hay una oportunidad maravillosa de comprar el activo y comienzan a acumular, ¿ok? Comienzan a realizar compras importantes, grandes instituciones, bancos, fondos de inversión. Una vez que esto ocurre, ¿ok? Que ya muchos traders, entidades han perdido mucho dinero en el mercado y ya se ha tomado posición a un buen precio las grandes instituciones y fondos de inversión, comienza el FOMO, ¿ok? Y donde comienza a haber una tendencia del mercado alcista. En ese mercado o tendencia alcista se comienza a unir la mayoría del público, de traders, sobre todo al principio toman posición los traders profesionales porque ya saben que hubo un cambio de estructura de esa fase de acumulación a tendencia alcista. Llega un momento que a mitad del camino comienzan a entrar los traders novatos, otra parte del público en general, como parte de ese proceso de tendencia alcista. Que llega un momento, aquellos traders que no son profesionales, que ven que el mercado está alcista, el activo que estén mostrando en ese momento está alcista, trata de entrar en el mercado, pero cuando entran al mercado llega un momento que ya es tarde. Y bueno, ahí donde las grandes instituciones y fondos de inversión aprovechan la oportunidad y dicen, bueno, hay una oportunidad ya de comenzar a distribuir o a vender, y comienzan a generar ese movimiento, cambio de estructura en el mercado importante. En este caso, después del proceso de distribución, hay un cambio de estructura importante y comienza a caer el mercado o a ser el mercado tendencia bajista. Es importante destacar que tanto en el proceso de la tendencia alcista como en la tendencia bajista, hay un proceso de reacumulación en el caso de la tendencia alcista, y en el caso de la tendencia bajista hay un proceso de redistribución. Cuando yo hablo de proceso de reacumulación, redistribución, distribución o acumulación, es cuando normalmente se presentan patrones en las gráficas que se repiten por psicología del mercado. Y cuando se rompe esa estructura, hay simplemente o una confirmación de la tendencia o un cambio de tendencia. Cuarto principio de confirmación. En aquella época, Charles Dow se asoció con otra persona importante que fue Edward Jones, y crearon dos índices importantes que en la actualidad todavía siguen estando presentes, que es los indicadores del Dow Jones, tanto industrial como de transporte. El principio de confirmación básicamente es que tiene que haber una correlación entre ambos índices, en este caso el índice industrial y el de transporte, y si ambos indican tendencia al alza, es que el mercado, la tendencia alcista. Si ambos confirman tendencia a la baja, es que el mercado en general pudiese irse a la baja. Y por supuesto, estos no son los únicos indicadores o índices del mercado. Existen otros índices tal como los que mencioné hace un momento, como el Nasdaq, el S&P 500, que son referencia de qué es lo que puede estar sucediendo. Si hay alguna divergencia entre alguno de ellos, es que quiere decir que en algún momento va a haber un cambio de tendencia
del mercado, y estos son referenciales para los que analizamos técnicamente cualquier activo, en este caso relacionados a empresas o mercado en general. Existen otros indicadores como por ejemplo el SP500, el Nasdaq, el Nikkei, el Shanghai Composite Index, que también nos pueden dar una referencia a lo que puede estar ocurriendo en el mercado, sobre todo relacionado a las empresas más importantes a nivel mundial. Volviendo al punto de los indicadores del Dow industrial y el de transporte, también decía que si un indicador, en este caso el industrial, va al alza y de repente, o por alguna razón, Dow Jones de transporte va a la baja, hay un principio de divergencia y que puede dar pie a que pueda haber un cambio de tendencia en cualquier momento. En la actualidad, nosotros con las herramientas que tenemos a nivel tecnológico, tanto software especializado como de análisis técnico, como por ejemplo en el caso de TradingView, tenemos los osciladores o tenemos el RSI que nos pueden dar también reflejo que puede haber divergencias en el mercado y que en cualquier momento puede haber un cambio de tendencia. Entonces, en principio, el principio de confirmación está íntimamente relacionado a esto. El quinto principio es que el volumen de negociación debe confirmar la tendencia. ¿Qué significa esto? Que toda tendencia va a estar acompañada en el mercado por la cantidad de participantes que representan esa intención o esa tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Si la tendencia es alcista, el volumen debe ser representativo al alza. Y si la tendencia es bajista, el volumen debe estar representativo o con mayor representación a la baja. En pocas palabras, si la tendencia es alcista, el volumen debe crecer si los precios suben y debe caer si los precios bajan. En el caso de la tendencia bajista, el volumen debe subir si los precios bajan y caer si los precios suben. Esto normalmente se ve mucho más representativo cuando nosotros visualizamos nuestras gráficas en cualquier activo, cuando utilizamos la herramienta, en este caso la que más utilizamos en TradingView, la del perfil de volumen. Y sexto principio dice que la tendencia está vigente hasta que se demuestre lo contrario. Las tendencias no cambian hasta que hay una señal que confirma lo contrario. Esto se refiere a nivel gráfico cuando hay un quiebre de soporte o un cambio de estructura. Un ejemplo de ello es la gráfica que presento a continuación, donde se presenta que efectivamente en este activo que estoy mostrando, que es el caso del oro, hay una tendencia alcista bien marcada, donde si yo veo una línea de tendencia, veo que la respetó 3 veces o inclusive 4 veces, y en el cuarto punto ocurre una ruptura de esa tendencia, en este caso a la baja. Ahí hay un cambio de estructura porque yo tengo aquí mínimos crecientes, máximos crecientes. Llega un momento que el último mínimo es más bajo que el último mínimo que tuve en la línea de tendencia alcista. ¿Qué significa esto? Que hubo un cambio de estructura y al haber un cambio de estructura, un cambio de tendencia.